Desperté con el aliento cálido de Juan en mi nuca. Su brazo pesado cruzado sobre mi pecho como si fuéramos amantes de toda la vida. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas rotas de nuestro piso en el centro de Ourense, tiñendo la habitación de un dorado sucio que olía a tabaco rancio y a vino de la noche anterior. ¿Qué coño has hecho, Pablo?, murmuró él con voz ronca, apartándose de golpe como si mi piel quemara. Y en ese instante supe que el infierno acababa de empezar. No era la primera vez que soñaba con algo así. Juan y yo compartíamos ese apartamento minúsculo en la Rua do Paseo por necesidad pura, él, un carpintero de 30 años con manos callosas y un ego del tamaño de la Catedral de Santiago, yo, un profesor de literatura en el instituto local. 28 años de dudas eternas y un armario que crujía bajo el peso de mis secretos. Ourense, con sus termas humeantes y sus calles empedradas que serpentean como venas de un cuerpo herido, era el telón de fondo perfecto para nuestra convivencia tóxica. Él llegaba tarde de las obras, oliendo a serrín y cerveza, y yo fingía leer a Lorca mientras lo espiaba de reojo, memorizando la curva de su mandíbula cuando reía con sus amigos por teléfono. Aquella noche había sido como tantas otras, una cena improvisada en la cocina, con tortilla de patatas que se quemó porque discutíamos sobre fútbol, él, fanático del Celta, yo fingiendo interés para no revelar mi apatía. El vino de Ribeiro fluyó como el miño en crecida. Y de pronto, en un arrebato que aún no entiendo, le confesé mi admiración por un poema de Miguel Ángel. No el arcángel bíblico, sino nuestro amigo común. Ese pintor bohemio que siempre nos invitaba a sus exposiciones en la galería de la Praza do Ferro. Miguel Ángel pinta el alma, ¿sabes? Como si supiera lo que duele esconderse, dije. Y Juan soltó una carcajada que me dolió más que un puñetazo. Tú y tus mariconadas literarias, Pablo. Eres un romántico de mierda. Pero el alcohol desató algo. Él se inclinó sobre la mesa, sus ojos verdes nublados, y me agarró la muñeca con fuerza. ¿Y si te digo que a veces me miro al espejo y no me reconozco? ¿Que esta vida de macho de pueblo me asfixia? Sus palabras fueron un gancho en mi pecho. Lo besé entonces. O quizás él me besó a mí, el recuerdo es un borrón de labios salados y manos temblorosas. Terminamos en mi cama. Torpes. Urgentes. Como dos náufragos aferrándose a un resto flotante. Sus gemidos eran roncos, casi enojados. Y yo me perdí en el calor de su cuerpo, ignorando la voz en mi cabeza que gritaba, esto es un error. Pablo. Él es hetero. Acabará mal. Y así fue. Cuando despertó, su rechazo fue un mazazo. Se levantó de un salto, vistiéndose con furia. El pantalón vaquero que le regalé en su cumpleaños hecho un nudo en el suelo. Esto no ha pasado. ¿Me oyes? Eres mi amigo. Joder. No. No esto. Su voz se quebró. Y vi el pánico en sus ojos. Ese terror puro de un hombre criado en un pueblo galego donde los hombres no lloran ni aman a otros hombres. Me quedé allí, desnudo bajo las sábanas, sintiendo el peso de su traición antes siquiera de que huyera. Salió dando un portazo que retumbó en todo el edificio. Y yo me acurruqué contra la almohada que aún olía a él. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras el reloj de la torre de la catedral daba las 9.
¿Cómo había sido tan idiota? Juan era hétero hasta la médula, salía con chicas del bar o furón. Coqueteaba con la camarera de tetas generosas. Y en las fiestas de San Lázaro presumía de sus conquistas como trofeos. Yo, en cambio, había enterrado mi orientación desde la adolescencia. Cuando mi padre, un guardia civil jubilado, me pilló con un chico en el bosque de Seixalbo y me dio una paliza que aún duele en las noches frías. El teléfono vibró, un mensaje de Miguel Ángel. «Hey, Pablo. ¿Vienes esta noche a la inauguración? Tengo una sorpresa para ti». Miguel. Con su melena rizada y su acento ourensano suave como la lluvia fina. Era mi confidente desde la universidad. Pintaba retratos que sangraban emociones. Y siempre me decía que yo era su musa secreta. Sonreí con amargura. Si supiera lo que acababa de pasar. Pasé el día en una niebla de autodesprecio. Corregí exámenes en el instituto. Pero las palabras de los alumnos se difuminaban como humo. «Profesor. ¿Está bien? Parece un fantasma», me dijo una chica de 16 años. Y yo forcé una sonrisa que sabía a hiel. Al atardecer, caminé por el puente romano sobre el Miño. El agua turbia reflejando mi rostro demacrado. Ourense es una ciudad de secretos, termas que curan el cuerpo pero no el alma. Plazas donde los viejos juegan a la brisca y murmuran sobre los escándalos del vecino. ¿Cuánto tardaría en saberse? Juan no era de los que callan, su orgullo galego lo impulsaría a contarlo todo. A sus amigos. A su familia en Sinzo de Limia. Llegué a la galería con el corazón en un puño. Miguel Ángel me esperaba en la puerta. Su camisa blanca arremangada revelando tatuajes de olas atlánticas. «Pablo. Pensé que no venías». Me abrazó. Y por un segundo me permití hundirme en su calidez. Pero el fantasma de Juan lo empañó todo. La exposición era un torbellino de colores, lienzos de cuerpos entrelazados en sombras. Ojos que miraban con anhelo prohibido. «Este es para ti», dijo Miguel. Señalando un retrato en el centro, mi rostro. Pero no como lo veía yo. En él. Era fuerte. Deseado. Con una luz en los ojos que yo había olvidado. «¿Por qué?», susurré. Y él se acercó tanto que sentí su aliento a vino tinto. «Porque te quiero, Pablo. Desde siempre. Y sé que sientes lo mismo». Sus palabras fueron un rayo. ¿Era posible? Miguel. Con su vida libre en Madrid la mitad del año. Había sido mi faro en la oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Juan. Allí estaba. Con el rostro enrojecido. Oliendo a ginebra. «¿Qué coño haces aquí? ¿Pablo? ¿Vienes a follarte a tu pintorcito también?» El silencio cayó como una losa. Los invitados murmuraron. Miguel se tensó a mi lado. Juan avanzó. Tambaleante. Y me agarró del brazo. «Dime que anoche fue un error. Dime que no eres eso». Su voz era un ruego disfrazado de rabia. Y en sus ojos vi el abismo, el miedo a lo que habíamos despertado en él. Lo aparté con gentileza. Pero él forcejeó. «Suéltame. Maricón. Todos lo saben ya». Le conté a los tíos del curro.
Se ríen de mí por tu culpa. El mundo se derrumbó. Miguel intervino, empujando a Juan hacia la salida. Basta. Hombre. Déjalo en paz. Pero Juan se giró, lágrimas en las mejillas. Y escupió, tú no sabes nada. Él me besó. Me obligó. Mentira. Pura. Vil mentira nacida del pánico. Salí corriendo a la noche ourensana. La lluvia fina empapándome como lágrimas divinas. Me refugié en mi piso vacío, acurrucado en el sofá, mientras el eco de sus palabras me devoraba. ¿Cómo había llegado a esto? Un beso. Un deseo reprimido. Y ahora el veneno de la traición corría por mis venas. Aquella noche soñé con el niño tragándome entero. Pero desperté con un mensaje de Juan, lo siento. No sé qué me pasa. Ven a hablar. Mi corazón latió con furia. ¿Era arrepentimiento o trampa? Fui. Porque el amor es idiota así. Lo encontré en la cocina, con una botella de queimada a medio beber. Pablo. No puedo ser gay. Mi familia. Mi vida. Se derrumbó. Y yo lo abracé, ignorando el riesgo. Sus labios buscaron los míos de nuevo. Desesperados. Y por un momento creí en redención. Pero el amanecer trajo la verdad, él se fue sin despedirse. Dejando una nota, no puedo. Olvídalo. El dolor fue un cuchillo. Llamé a Miguel. ¿Y él vino? Con su lienzo bajo el brazo. Pinta conmigo, dijo. Y así empezó nuestra historia. O eso creí. Pero Ourense guarda secretos más oscuros. Y Juan no era el único con demonios. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y ecos. El piso enlarruado paseo se convirtió en una tumba, platos sucios apilados en el fregadero. El olor a humedad del niño colándose por las ventanas entreabiertas. Juan no volvió a dormir allí, mandaba mensajes esporádicos. Excusas vagas sobre quedarse en casa de un primo en Berín. Necesito tiempo. Pablo. No me odies. ¿Odiarlo? Lo amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Un amor que había germinado en las noches de confidencias etílicas. Cuando él hablaba de su infancia en un pueblo donde los hombres tallaban madera y las mujeres bordaban mantillas para la Virgen. Yo, en cambio, me hundía en el instituto. Mis clases de literatura se volvieron confesiones veladas. Leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba y veía a Juan en cada reprimido deseo de Adela. Los alumnos notaban mi distracción, uno de ellos. Un chico tímido llamado Roy con ojos de poeta incomprendido. Se acercó después de clase. Profesor. ¿Está enamorado? Se le nota en la voz. Su inocencia me desarmó. El amor es un río. Roy. A veces te arrastra. Otras te ahoga. Él asintió. Y por un instante envidié su juventud. Libre de las cadenas que Ourense forja en sus hijos. Miguel Ángel se convirtió en mi salvavidas. Venía casi todas las tardes. Con bocetos bajo el brazo y una botella de albariño que compartíamos en el balcón. Mirando cómo la niebla subía del río como un velo de novia fantasmal. Déjalo ir. Pablo. Me decía.
mientras sus dedos rozaban los míos con una ternura que Juan nunca tuvo. Sus besos eran suaves, exploratorios, como si pintara mi boca con sus labios. La primera vez que hicimos el amor fue en su estudio. Rodeados de lienzos a medio terminar, cuerpos masculinos entrelazados en éxtasis. Colores que sangraban pasión. «Eres arte», murmuró él contra mi piel. Y yo creí renacer. Pero el fantasma de Juan acechaba. Una semana después, recibí una llamada de su hermana, Marta, desde Sinzo. «Pablo, ¿qué le has hecho a mi hermano? Está destrozado. Bebiendo como un loco. Dice que lo sedujiste». Su voz era veneno puro, teñida del acento limiao que hace que las acusaciones suenen como letanías. Negué todo. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, en el mercado de Apedreira, oí los murmullos, el profesor S. con el carpintero. ¡Qué vergüenza! Ourense es pequeña, los chismes viajan más rápido que el ave. La confrontación llegó en la festa da historia. Esa noche loca de julio donde la ciudad se disfraza de medieval y el vino corre como sangre. Juan apareció de la nada, con una capa de caballero y una jarra en la mano, rodeado de sus amigos del curro. Me vio bailando con Miguel en la Plaza Mayor, nuestras manos entrelazadas bajo las guirnaldas de luces. Su rostro se contorsionó en una máscara de celos. «Pablo, ven aquí». Tiró de mí, arrastrándome a un callejón oscuro junto a la muralla. «¿Ya te has buscado otro? ¿Este marica de Madrid?». Escupió. Su aliento a sidra. Intenté calmarlo, pero él me empujó contra la pared. Sus manos en mi cuello no del todo inofensivas. «Te dije que era un error». «¿Por qué lo cuentas por ahí? ¿Por qué me humillas?». Mentira otra vez. Yo no había dicho nada, era él quien había confesado en su borrachera. «Juan. Por favor». Lo que pasó fue real. Para mí lo fue. Lágrimas en sus ojos. Y de pronto me besó con furia. Un beso que sabía a despedida y a posesión. Sus amigos lo vieron. Y el escándalo estalló, risas. Insultos. Un puñetazo que me abrió el labio. Miguel me encontró allí, sangrando levemente. Y lo arrastró lejos. «Basta. Juan. Eres un cobarde». La pelea fue breve pero brutal, puños. Maldiciones en gallego. La multitud haciéndose un corro como en una corrida. Al final, Juan huyó. Y yo terminé en el hospital de Berín, con una conmoción y el corazón hecho trizas. Miguel se quedó a mi lado toda la noche, sosteniendo mi mano. «Te amo, Pablo. Quédate conmigo». Asentí. Pero el veneno de Juan se había filtrado en mí, dudas, miedos. La certeza de que el amor gay en Ourense es un pecado que no se perdona. Semanas después, el conflicto escaló. Juan perdió su trabajo, los rumores lo habían convertido en el hazmerreír de la carpintería. Vino al piso una noche de tormenta. Empapado, con ojos de perro apaleado. «Pablo. Ayúdame. No tengo a dónde ir».
Lo dejé entrar. Contra todo juicio. Hablamos hasta el alba, él confesó su confusión. El pánico de su heterosexualidad fracturada. Las noches masturbándose pensando en mí. No soy gay. Pero te echo de menos. Sus palabras eran un lazo. Y caí en él. Dormimos juntos. Castos esta vez. Pero al amanecer encontré su cartera abierta, fotos de una novia en A Coruña. Una tal Laura que nunca mencionó. La traición me golpeó como un rayo. ¿Quién es ella? ¿Mientras me besabas? Él balbuceó excusas. Pero yo ya lo sabía, usaba mi deseo para tapar su vacío. Un juego cruel de poder. Vete. Y no vuelvas. Lo eché. Y él se fue llorando. Jurando que me amaba a su manera retorcida. Miguel me propuso mudarnos a su piso en Las Burgas. Cerca de las termas. Empecemos de nuevo. Acepté. Vendiendo mi alma al romanticismo. Pero el pasado no muere en Ourense, acecha en las sombras de las plazas. La mudanza fue un ritual de purificación, cajas llenas de libros de Quevedo y libros prohibidos de la posguerra. El olor a madera fresca del nuevo piso contrastando con el hedor a recuerdos del viejo. Miguel Ángel decoró las paredes con sus pinturas. Infundiéndole vida al espacio, un retrato nuestro en la alcoba. Miradas entrelazadas bajo una luna gallega. Ourense parecía menos opresiva desde allí, las termas burbujeaban como promesas de sanación. Y caminábamos de la mano por el parque de Oposío. Ignorando las miradas de los jubilados en sus bancos. Pero Juan no desapareció. Sus mensajes eran como espinas, te extraño. ¿Podemos hablar? Los borraba. Pero el daño persistía. En el instituto. Roy me confesó su propio secreto, profesor. Soy como usted. Me gustan los chicos. Su vulnerabilidad me rompió, lo aconsejé con palabras que yo mismo necesitaba oír. Sé valiente. Pero cuídate. El mundo no siempre perdona. Miguel y yo construíamos algo frágil, cenas a la luz de velas con pulpo a con acento feira. Noches de sexo tierno donde él me hacía sentir deseado. No defectuoso. El alto trajo la tormenta. Una tarde de otoño. Con las hojas del miño tiñéndose de rojo como sangre derramada. Recibí una llamada anónima. Tu novio te engaña. Palo. Pregúntale por Juan. El corazón se me paró. Confronté a Miguel esa noche. En la cocina donde preparaba empanada. ¿Qué pasa con Juan? ¿Lo has visto? Su rostro palideció. Es complicado. Él vino a mí. Desesperado. Me pidió consejo. Dijo que te amaba. Pero no podía aceptarlo. La verdad salió a borbotones, Juan había buscado a Miguel semanas atrás. Confesándole su confusión. Habían hablado. Bebido. Y en un momento de debilidad. Se besaron. Solo una vez. Palo. Juré que no pasaría más. Te lo iba a decir. Traición doble. Miguel. Mi salvador. Había probado el fruto prohibido. Grité. Rompí un plato contra la pared. El estruendo ecoando como un trueno. ¿Me tomas por idiota? Mientras yo sanaba. ¿Tú jugabas a ser terapeuta?
Él lloró, suplicando perdón. Pero yo ya no veía al artista. Solo a un hombre egoísta como todos. Huí a la calle. La lluvia azotándome como latigazos. Corrí al puente viejo. El mismo donde Juan y yo habíamos fumado nuestro primer cigarro compartido. Allí estaba él. Por ironía del destino, sentado en el pretil. Con una botella de licor café. ¿Pablo? Dios. Pareces un ahogado. Se levantó. Y por un instante quise empujarlo al agua. En cambio, lo abracé, sollozando contra su pecho. Todo se ha ido a la mierda por tu culpa. Miguel. Juan me escuchó en silencio. Su mano en mi espalda un ancla traicionera. Lo sé. Fui yo quien lo besó. Estaba perdido. Pablo. Pensaba que si lo probaba con él, entendería por qué no puedo contigo. Su confesión fue un puñal, no era amor. Era experimento. Una forma de exorcizar su deseo por mí usando a mi amante. La rabia me cegó, lo golpeé en el pecho, gritando improperios que resonaban en la noche. Eres un monstruo. Me has destruido a los dos. Él no se defendió. Solo dejó que mis puños llovieran hasta que me cansé. Al amanecer, regresé al piso de Miguel. Él esperaba. Con ojeras y un lienzo en blanco. Perdóname. O vete. Pero elige. El dilema me partió en dos, quedarme era perdonar la infidelidad. Irme era rendirme al vacío. Elegí lo imposible, ayúdame a entender. Pasamos días en terapia improvisada. Hablando de traumas, su infancia en un internado jesuita donde lo llamaban el afeminado. Mi paliza paterna. El amor renació. Frágil como cristal de Lalín. Pero Juan no cejaba. Descubrí su plan maestro, había estado grabando nuestras conversaciones, enviándolas a un grupo de WhatsApp con sus amigos. Pruebas de que eres un puto manipulador. Escribió en un mensaje que me reenvió un contacto anónimo. El escándalo explotó, llamadas del director del instituto. Visitas de la policía por acoso. Ourense bullía de chismes, en la plaza de abastos. Las verduleras cuchicheaban sobre el profesor pervertido y sus amantes. El clímax llegó en la Nochebuena. En la misa de la catedral. Juan irrumpió. ¿Ebrio? Gritando desde el altar, Pablo me arruinó. Es un demonio que corrompe almas. La congregación jadeó. Mi familia, madre viuda, hermana devota, me miró con horror. Miguel me defendió. Pero yo colapsé. El mundo girando en espiral. En el caos, Juan confesó todo, mentí. Yo lo deseaba. Pero el miedo me come vivo. El obispo intervino, calmando las aguas. Pero el daño era irreparable. Mi madre me desterró, eres una vergüenza para la familia. Huyendo. Miguel y yo nos refugiamos en su casa de Aguarda. Al borde del Atlántico. Donde las olas rugían como juicios divinos. El exilio en Aguarda fue un bálsamo salado. El mar Cantábrico azotaba las rocas como un amante furioso. Y Miguel pintaba furiosamente lienzos de tormentas emocionales. Azules y grises que reflejaban nuestro duelo. Yo escribía cartas que nunca envié, a Juan.
A mi madre. A Roy. Purgando el veneno en palabras que olían a sal y a eucalipto. El amor no es posesión, sino liberación. Le decía a Miguel por las noches. Acurrucados bajo mantas de lana ourensana. Él asentía. Sus besos un bálsamo. Y poco a poco. El sexo se volvió sagrado, cuerpos explorando sin prisa. Susurros en gallego que invocaban antiguos dioses celtas. Pero la redención no es lineal. Juan nos encontró allí. Un mes después. Demacrado como un espectro. Tocó a la puerta en una madrugada de niebla. Con una maleta raída. No tengo nada. Mi familia me echó. El curro se evaporó. Déjenme quedarme. Solo hasta que encuentre algo. Miguel miró a mi rostro. Vio la grieta. Y accedió. Por él. No por ti. La convivencia fue un campo minado. Juan cocinaba potajes como los de su abuela. Evitaba mis ojos. Pero en las noches de insomnio lo oía llorar en la habitación de invitados. El conflicto final estalló en una cena de reis. Con roscón y cava. Juan. Ebrio de nuevo. Soltó la bomba, me voy a Coruña con Laura. Ella me acepta como soy. ¿Hetero? Normal. Su voz era un desafío. Y yo exploté. ¿Normal? ¿Después de jodernos la vida? Fuiste tú quien empezó todo. Cobarde. Miguel intervino. Pero Juan se giró hacia él, ¿y tú? Pintor de mariconadas. ¿Crees que Pablo te quiere de verdad? Solo te usa para olvidar. La mesa voló, platos rotos. Vino derramado como sangre. En el forcejeo. Juan sacó un cuchillo de cocina, no para herir. Juró después. Solo para asustar. Pero el pánico nos invadió, Miguel lo desarmó. Y yo llamé a la Guardia Civil. Lo arrestaron por amenazas. Aunque lo soltaron al día siguiente con una multa. Lo siento. Me escribió desde la comisaría. Te amé. Pablo. Pero no como mereces. Su partida fue un vacío, se fue con Laura. Y oí que se casaron en una ceremonia discreta en el Pazo de Mariñán. El duelo me consumió. Miguel y yo nos separamos temporalmente, él volvió a Madrid por una exposición. Yo a Ourense para enfrentar a mi madre. La encontré en la casa familiar. Junto al horno donde horneaba filloas. Hijo. El Señor perdona. ¿Pero puedes perdonarme yo? Sus lágrimas fueron el primer perdón real. Reconstruimos puentes frágiles, cenas dominicales. Oraciones compartidas donde el rosario incluía mi nombre. Roy. Mi alumno. Floreció, me escribió desde Santiago. Donde estudiaba Bellas Artes. Gracias por enseñarme a ser yo. Su carta fue luz. Miguel regresó en primavera. Con un anillo de plata grabado con un verso de Rosalía, quien en boca va a Roma. No era matrimonio, aún no. En esta España de progresos lentos. Pero era promesa. El final llegó en las termas de Ourense. Un atardecer de julio. Nos bañamos desnudos en las piscinas calientes. El vapor envolviéndonos como un manto. Te perdono. Juan. Susurré al vapor. Soltando su fantasma al agua.
Miguel me besó. Y en ese beso vi el futuro, no perfecto, pero nuestro. Ourense, con sus ríos traicioneros y sus plazas de secretos, nos había roto y rehecho. El amor gay no es tragedia griega, sino epopeya gallega, dura, húmeda, pero eterna como el miño. Hoy, camino por la Ruado paseo con Miguel. Mano en mano. Los murmullos han cesado, el tiempo cura. O al menos adormece. Juan nos envía tarjetas navideñas desde A Coruña, feliz. Por fin. Sonrío. Porque en el fondo, todos sanamos. Y yo, que desperté con un hétero detrás de mí. Ahora duermo con un amante que me ve entero. Lo que pasó cambió todo. Sí. Pero para bien.